En este séptimo día de ayuno, en donde entregamos ya nuestro ayuno, créeme, Dios tiene algo maravilloso. El tema de hoy lo hemos titulado La dimensión de la fe. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cuánto les interesa tener fe? ¿A cuánto les interesa creer? Bueno, hoy vas a aprender que tenemos que creer. La dimensión de la fe, ese es el tema de hoy, la dimensión de la fe. Cuando tú entras y crees a Dios y entras en la fe, precisamente en esa dimensión de fe que Dios quiere que tengas, créeme. Nada te es imposible. Créeme, todo lo puedes. Créeme, pasas a tener y a llevar una vida sin límites. ¿Cuánto les gustaría llevar una vida sin límites? Claro, estoy hablando sin límites en Dios, de Dios. No sin límites para que hagas de tu vida un libertinaje, hagas lo que ya no estoy hablando de eso. Sin límites porque estás con Dios y Dios te va a conceder todo lo que está dentro de su voluntad para tu vida. Entonces, la dimensión de la fe. Cuando tú estás y entras en esa dimensión, por eso sí le titulamos dimensión, porque realmente cuando tienes la fe que Dios quiere que tengas, cuando realmente tienes esa fe, entras en una dimensión diferente de todo lo demás. Ni los problemas, ni las adversidades, ni los afanes, ni lo terrenal de este mundo te va a afectar, porque tú estás en otra dimensión. Entonces, lo terrenal está aquí abajo. Y tú cuando tomas y tienes esa fe, estás en otra dimensión, estás en otro nivel. Entonces, lo externo y lo que te suceda afuera de ti no te va a afectar. En lo mínimo, porque tú estás en la dimensión de la fe. Y ahí no entra lo terrenal, ni los afanes, ni las adversidades. Pastor, ¿es que usted exagera? Yo prefiero ser un hombre que exagera en lo de la fe, en lugar de quedarme en las cosas pequeñas. Yo prefiero ser un pastor que exagera en creerle a Dios y que digan que estoy loco, pero no quedarme en las cosas pequeñas y en la mediocridad y alcanzar cosas grandes. La Biblia lo dice. Solo tienes que creer. Y hoy quiera Dios que entres, te introduzcas en esa dimensión de fe que Dios quiere que tengas. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 5 al 9. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9 y último. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Wow, qué increíble. Ahí tienes a un centurión. ¿Quién era un centurión? Centurión era un centurión romano. Era un hombre que trabajaba para Roma y se le llamaba centurión porque tenía, pues es un jefe de ejército. Tiene 100 personas a su cargo, por eso se le llama centurión, de 100. Tiene 100 personas a su cargo. Está acostumbrado a dar órdenes, porque ese es su trabajo. Y está acostumbrado a que le den órdenes el que está arriba de él. ¿Cuántos saben que siempre vamos a tener a alguien arriba de nosotros? Siempre, a donde quiera que vayas, siempre va a estar una autoridad arriba de ti. A donde quiera que vayas. Bueno, este era un hombre, un romano, un centurión romano. Pero dice que le surgió una necesidad. Uno de sus criados se enfermó. Dice que se puso paralítico y estaba gravemente atormentado. Entonces le preocupó mucho. ¿Por qué le preocupó mucho? Porque este centurión, dice la Escritura, amaba mucho a ese criado.
Y se preocupó mucho, es que este criado para mí lo estimo mucho, es excelente en su trabajo, no sabemos la razón, pero lo estimaba demasiado y se preocupó demasiado este centurión de que su criado estuviera enfermo, que fue y buscó a Jesús. Ahora, si fue y buscó a Jesús, es que sabía de Jesús. ¿Me está siguiendo, iglesia? O sea, dice la Biblia que él fue a Jesús. ¿Por qué fue a Jesús? Tenía que tener conocimiento de quién era Jesús. Algo sabía de Jesús, como que se había informado, había escuchado, pero tenía conocimiento, sabía de Jesús. Es más, sí sabía, ¿sabes por qué? Porque dice el versículo, uno de los versículos que leímos, dice que el centurión le explicó a Jesús el principio de la autoridad. Entonces tenía conocimiento inclusive de los principios bíblicos. ¿Cuántos saben que el principio de autoridad es un principio bíblico? Hay un principio de autoridad, que en la medida en que tú te sujetes a los que están arriba de ti, es en la medida en que los que están abajo de ti se van a sujetar. En la medida en que tú aprendas a estar bajo autoridad, es la medida que tú vas a tener autoridad sobre los demás. Ese es un principio bíblico, es un principio de autoridad. Y dice aquí que el centurión, yo quiero que escuches bien esto, porque el centurión le explicó a Jesús el principio de la autoridad. Entonces, ¿sí sabía algo de Jesús? Sí sabía algo del Evangelio, sí, había oído por ahí, algo había pasado que tenía conocimiento, tenía principios, sabía de Jesús. Pero qué importante que no solamente este centurión se quedó con el saber, no solamente sabía, no solamente conocía, no solamente ponía por obra el principio bíblico de la autoridad, sino que fue más allá ese centurión. Aparte de tener conocimiento de Jesús, aparte de saber de Jesús, fue más allá. A ese conocimiento, a ese saber, yo quiero que me escuches bien, iglesia, a ese conocimiento de Dios, a ese saber que tenía, le agregó, ¿sabes qué le agregó? Le agregó creer. Si tú nada más, hay gente que se queda a medias, tiene conocimiento, está adquiriendo sabiduría, y sí, está aprendiendo más, y sabe mucho, pero no le agrega el creer. No pasa de ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita que sabe y tiene conocimiento, pero no va a hacer nada. Este hombre no se quedó nada más con conocer a Jesús, creyó. Ve conmigo al versículo 8, ahí lo vamos a comprobar. Mira lo que dice en el versículo 8, hablando, respondió el centurión, lo que dijo el centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Tenía fe o no tenía fe? ¿Le agregó el creer a lo que sabía o no? Claro que le agregó el que le dijo, yo sé que no soy digno de que entres a mi techo, no soy digno de que vayas a mi casa, nomás di la palabra. Y yo sé que mi siervo va a sanar. ¿Eso qué se le llama? Fe. Está creyendo. ¿En qué está creyendo? En algo que ya conocía. ¿Sabes que aquí estamos en el Evangelio de Mateo? Pero en el Evangelio, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Aquí está el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas, viene esta misma historia, pero Lucas la redacta con otra información, con un poco más de información. Dice que no fue directamente el centurión a hablar con Jesús, sino que mandó a unos ancianos. Y cuando los ancianos llegaron con Jesús, eso lo dice en el otro evangelio, cuando llegaron con Jesús le dijeron, mira, hay un centurión que se llama así, 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 que está en tal ciudad y tiene un problema, su criado está enfermo y quiere que vayas a su casa para que lo sanes. Dice, pero esos ancianos le dijeron a Jesús, en el evangelio de Lucas, le dijeron, mira, hazle caso, Jesús, por favor, hazle el milagro a este centurión, porque es un hombre de muy buena conducta, es un hombre que nos ha hecho muchos favores, nos construyó una sinagoga, o sea, les construyó una iglesia donde hicieran cultos a los judíos. Quiere decir entonces que este hombre sabía de Jesús, tenía algo de conocimiento de Jesús, porque si les mandó construir una sinagoga, estaba de acuerdo con el evangelio. Yo creo que de vez en cuando iba y se paraba por ahí a un que otro servicio y escuchaba la palabra. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo, iglesia? El punto donde te quiero llevar es que este centurión sabía, tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento del evangelio, pero le agregó el creer. A ese conocimiento le agregó la fe. Y entonces sucedió un milagro. Vuelvo a repetir el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y sucedió un milagro. Al final de cuentas, Jesús le sanó al criado. Ve conmigo el versículo 10.
Mira lo que dice el versículo. Estamos en la misma historia, en el mismo pasaje. Dice el versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. Iglesia, ¿qué dice? Se maravilló. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. ¿Quién se maravilló? ¿El centurión o Jesús? No, Jesús. Oye, es fácil encontrar gente que se maravilla de Jesús. Tú y yo nos podemos maravillar fácilmente de lo que Dios hace, de lo que Jesús nos dio, que las bendiciones, podemos encontrar pastores, profetas, iglesias que se maravillan de lo que Jesús hace. Pero iglesia, que Jesús se maraville de un hombre. Aquí está bien claro, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló, o sea, se maravilló de este hombre. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que tú impactes a Jesús, dijo, uy, estoy maravillado con mi hija. Estoy maravillado con mi hijo. Está aprendiendo, va a la iglesia el Paso Palabra Viva. Y está aprendiendo muy bien porque va a la iglesia el Paso Palabra Viva. Pero aparte de lo que está aprendiendo y el conocimiento que está teniendo, le está agregando fe. Estoy maravillado. ¿Cuánto le gustaría que Jesús dijera eso de ti? Se maravilló y por eso le hizo el milagro. Porque al conocimiento le agregó el creer. O sea, este centurión entró a la dimensión de fe, que es el tema de hoy, la dimensión de fe. Entró a una dimensión de fe en donde caminas y vives sin límites. Y Dios le concedió la bendición, Jesús le concedió el milagro. Iglesia, hay gente en el pueblo de Dios, hablo a gente que ya conoce a Dios. Hay pueblo de Dios que tiene doctrina, tiene conocimiento, se sabe la Biblia y mucho, pero no tiene fruto en sus vidas, pero no hay milagros en sus vidas, pero no pasa nada en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque no le han agregado el creer a eso que saben. Créeme, iglesia, tenemos ya 3 años y medio aproximadamente pastoreando mi esposa y yo solos esta congregación. 3 años y medio. En un mes aproximadamente doy 8 predicaciones, un promedio de 8 predicaciones por mes. Al año aproximadamente te doy como 100 predicaciones, 100 mensajes. En 3 años y medio van aproximadamente 350 mensajes que te ha dado este servidor. Y todos han sido diferentes. Nunca he repetido un mensaje. Entonces has comido, has conocido la palabra. Si tan solo con todos esos mensajes que has escuchado durante 3 años y medio, para los que ya tienen este tiempo aquí, si todos esos mensajes y todo ese conocimiento le agregas el creer, si actualmente le agregaras el creer, ahorita tu vida sería muy diferente. Tienes para poner por obra, para creer lo que estás conociendo, créelo. Mira, aquí el centurión nos pone el ejemplo. No era cristiano, no acudía comúnmente a una iglesia, tenía poco conocimiento, sí lo tenía, pero tenía poco conocimiento, pero créeme, iglesia, ese poco conocimiento que el centurión tenía, ese poco conocimiento le agregó el creer y fue suficiente para su milagro. ¿De qué nos sirve conocer mucho, saber mucho, si no lo crees? ¿De qué sirve que te sigas llenando? Y no me malinterpretes, es bueno, tienes que aprender y tienes que estarte llenando de conocimiento y de sabiduría. Tienes que estar, si tienes oportunidad de meterte en un instituto bíblico y aprender, qué bueno. Tienes que estar aprendiendo, no me malinterpretes. Tienes que estar conociendo la palabra. Pero lo importante es que lo que vayas conociendo, escúchame, lo que vayas conociendo, agrégale el creer. Lo que vayas conociendo, velo creyendo. Y cosas tremendas y maravillosas van a pasar en tu vida. Empiezas a llevar una vida, una dimensión de fe muy tremenda que te llega a que pongas y tengas una vida sin límites. Este hombre sabía poco, pero eso poco que sabía, lo creyó. Y fue suficiente. Entonces te decía ahorita, ¿de qué nos sirve saber, conocer, si no lo creemos? No va a pasar nada. No pasa de ser un hombre, una mujer, una señorita, un joven que tiene mucho conocimiento, gloria a Dios. Pero ahí está nada más, su conocimiento está en la mente. No lo pasa al corazón para creerlo. ¿Alguien me está escuchando hoy? Y Dios quiere que el día de hoy tú seas un hombre o una mujer, salgas esta tarde en una dimensión de fe tremenda. Que todo lo que has recibido y todo lo que has leído y todo lo que sabes, lo crees y por lo tanto se cumple en tu vida. Más de 7,000 promesas hay en la Biblia, más de 7,000 promesas. ¿Cuántas de esas promesas son tuyas? Todas, tú declaras, todas son mías. Pero tenemos que ir creyendo, iglesia.
entrando a esa dimensión de fe. El conocimiento entonces lo necesitamos, pero ese conocimiento necesitamos agregarle el creer. Iglesia, nos llenamos de conocimiento. Te vuelvo a repetir, no malinterpretes, te tienes que estar llenando de conocimiento. Es bueno llenarte de conocimiento. Es bueno saber más de Dios. Pero lo importante es que, vuelvo a repetir, lo que vas conociendo, lo que vas sabiendo, lo que vas aprendiendo, velo creyendo. Y tu vida va a ser muy diferente. Entonces, a veces el mucho conocer, el mucho saber, sobrepasa lo que creemos. A veces tanto lo que sabes, tanto lo que conoces, que sobrepasa el creer. ¿Por qué crees que los científicos y los sabiondos y los que estudian muchas cosas, hay científicos y que se creen la gran cosa, por qué crees que batallan y les es muy difícil, casi imposible creer en Dios? Porque es tanto el conocimiento, tanta la sabiduría que sienten tener, tanto lo que saben, que sobrepasa, ese saber en ellos sobrepasa el creer. Y tenemos que tener cuidado. Cuando ya lo que sabemos, escúchame iglesia, cuando ya lo que sabemos sobrepasa lo que creemos, peligro. Danger, danger, danger. O sea, te vuelvo a repetir, cuando ya lo que sabemos es mayor que lo que creemos, estás en peligro. Nomás te estás llenando de conocimiento, es todo lo que está pasando. Hay gente que con el tiempo deja de creer. Conforme pasa, debe de ser al revés. Conforme más va pasando el tiempo, debes de ir creyendo más. Tu fe debe irse fortaleciendo, tu fe debe ir creciendo. Y sucede lo contrario. Es más, la gente entre más años tiene, más miedosa se vuelve, más temerosa. Los jóvenes no me van a dejar de mentir. Sus papás que son más grandes que ellos, son más temerosos para cualquier cosa. ¿A dónde vas, hija? Pues mira, voy a ir a tal escuela, voy a estar aquí, y de ahí me voy a pasar acá, con mi amiga de acá, y de ahí, no, mija, por favor, ten cuidado, no te espera, se supone que si ya debes de tener cuidado, está en manos de Dios, Dios cuida de ella, déjala que vaya donde tenga que ir, no anda haciendo nada malo. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? No andan haciendo nada malo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Pero la mamá va a estar y así, y parece ser que sucede lo contrario. Toda la gente, la mujer, el hombre, entre más años tiene, más miedoso y más temeroso se vuelve. Debe ser todo lo contrario. La Biblia dice que tienes más años, tienes más experiencia, tienes más conocimiento, tienes más fe, todo tiene que ser mejor. Mira, yo hoy en día hago deporte que nunca hice cuando estaba joven. Hoy lo hago más. Ahora oye, no estoy tan grande, ¿eh? ¿O a poco se les parece grande 35 años? ¿Verdad que no? Pues 35, yo sé, yo sabía que 35 años estaba joven. Hoy hago mucho deporte, hoy corro, yo voy y te esquío, me fascina esquiar, me fascina patinar en hielo, y te patino bien, y te esquío bien, no crees que me ando ahí haciendo loco cayéndome nada más. Ando en bici de montaña, mis rodillas todavía tienen mucha fuerza. Cosas que no hacía cuando estaba joven. Ando en las montañas rusas, me fascinan las montañas rusas. Hay una montaña rusa que me fascina ir mucho a Denver, que está a 12,000 pies de altura, y cuando andas en esa montaña es una chulada, pues estás en el aire y estás a 12,000 pies allí en la montaña rusa. Bajando y subiendo, pero estás mirando para abajo y hay 12,000 pies. ¿A cuánto les gusta? Nadie dijo amén. Bueno, pero me emociono porque me gusta, me fascina. Pero hoy hago cosas que cuando estaba más joven no las hacía. Así debe ser, tienes que ir creciendo. No que pasan los años y vas decreciendo y tienes más miedo y estás lleno de temor. No. Abraham, cuando le creyó a Dios, Abraham es el padre de la fe. Cuando Abraham le creyó a Dios, ya era anciano. O sea, sí, así es que conforme van agregándose años a tu vida, se tiene que agregar la experiencia, la fe e incrementar todo. Y cuando tu hijo, los jóvenes son más aventados y todo, pues sí es lógico, ¿verdad? Porque no tiene una familia que mantener, no tiene una esposa, un esposo. Yo me voy, los invitas a una misión, ellos se van a la misión que sea. Que el África no le hace, yo voy. Pues sí, no tienen a qué mantener, no tienen hijos, no tienen nada, ¿verdad? En ese aspecto. Pero son aventados, es el punto, son aventados. Dicen, no, seguro que sí. Ya le dices a un señor, a alguien de 40 años y algo, pues déjeme orar, pastor, pues déjeme pensar, déjeme ver. Necesito un ayuno de 100 días, y yo le digo. Santo Dios.
Pero no, así hay que ser. Yo ando en todo lado, hago mucho ejercicio y me gusta hacer todo ese ejercicio, lo hago, y ejercicio riesgoso lo hago, pero me gusta, ahí estoy, no me da miedo, no me da temor, Dios me cuida. Un hombre de aquí en la iglesia ya me invitó también a tirarme de un paracaídas, nomás que eso sí lo estoy pensando. y me da carrilla, le digo, espérate, lo estoy orando. Sí. Me dice, yo le pago, cobran mucho, pero yo se lo pago. Bueno, un día, ¿verdad? Cuando mi esposa, la pastora, me dé permiso, ya le comenté y me dijo, no, ¿a dónde vas? ¿Qué paracaídas? Ni que nada. No quiero que el ministerio se quede soltero, aquí el ministerio, y yo también. Bueno, pero así es la cosa, hay que aprender a entrar en la dimensión de la fe. Iglesia, es imposible entenderlo de Dios. Escucha, es imposible entenderlo de Dios con lo que sientes. Es imposible que tú entiendas lo de Dios con tus sentimientos, con tus emociones. Con tus emociones y con tus sentimientos no vas a poder entender lo de Dios. Con tu lógica y con tu pensamiento y tu razonamiento no vas a poder entender lo de Dios. Tienes que creer nada más. Muchas de las veces los sentimientos van en contra de lo que creemos. Por lo general, tus emociones van en contra de lo que debes de creer. Entonces no quieras entender lo de Dios con los que sientes y con tus emociones. Nada más créele. Por eso dice la Biblia claramente que el que no se hiciera como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que el que no se hiciera como un niño no entrará en el reino de los cielos. Te tienes que hacer como un niño, en el sentido de creer, de la fe. Un niño todo lo cree. Escucha, iglesia, un niño, ¿qué conocimiento tiene un niño? Nada. Es un niño, casi no tiene conocimiento. Ah, pero ¿cómo cree? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque precisamente, como no está con tanto conocimiento y tanta sabiduría y tanto razón, no razona el niño ni nada, él nomás cree. Si tú le dices al niño, no abra esa puerta en ese closet porque ahí hay un cucuy, él cree que hay un cucuy ahí. Aunque por eso no le debe estar enseñando cosas malas, dígale que hay algo bonito ahí adentro, no le diga que un cucuy, no le invente cosas feas. Dígale que hay un ángel del Señor ahí, que algo bonito, pero sí, cierto o no es cierto, ¿lo cree o no lo cree? El niño no se pone a razonar y a cuestionar y a hacerte preguntas, papá, pero sí será cierto que el cucuy, que no, él lo cree y punto. Mira, yo tengo dos sobrinas, les digo mis sobrinas, pues no sé cómo llamarles, son las hijas. ¿Cuántos saben que la pastora tiene una hermana que es Evelyn? Bueno, las hijas de la hija de Evelyn, yo les digo mis sobrinas, pero son mis nietas sobrinas o mis tías sobrinas, no sé cómo se llaman. Pues yo les digo mis sobrinas, están chiquitas. Y juego mucho con ellas, las llevo al zoológico y todo. A mí me gustan mucho los niños. Ahí donde no parece, pero sí juego mucho con niños. Me fascinan los niños. Bueno, juego mucho con ellas y les digo que yo traigo una batería aquí adentro de la garganta. Y les hago el ruido, ¿vale? Les hago... Y ellas se quedan... Y abro la boca y ellas se asoman y dicen, ¿dónde? Y ahí está adentro, vela. Y las dos creen que ahí está una batería adentro. Y me dicen, ¿quién la toca? Le digo, pues alguien que está ahí adentro, alguien chiquito la está tocando. Y les vuelvo a hacer... Y ellas se quedan así a mirar. O sea, ¿por qué? Porque son niños. El que no se hiciera como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque tienes que creerle a Dios nada más. Ya deja de cuestionar tantas cosas, nomás créele a Dios. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Pero es que, pastor, no se ven las cosas como se me dijo. No le hace, no caminas por vista, caminas por fe. Caminas por fe. Entrar a esa dimensión de fe. Iglesia, lo único que te va a sostener en la hora de la prueba y a la hora de la adversidad, ¿qué crees que es? La fe. Lo único que te va a sostener cuando estés pasando en esa pruebota es la fe. Dios, no veo nada. Cada vez veo menos en esta situación. Cada vez se está poniendo peor. Pero yo te creo. Y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y esa fe es la que te va a levantar y te va a dar la victoria. Créele a Dios, así es. Iglesia, Dios es el Dios que da vida a lo que ya está muerto. Tu Dios es un Dios que da vida a lo que ya está muerto. Tu Dios es un Dios que crea lo que aún no existe. Él crea cosas que aún todavía no existen, las va a crear, las crea. Pero tienes que creerle. Tienes que entrar en esa dimensión de fe, que es el tema de hoy. La dimensión de la fe. Podrás perder un trabajo.
al rato consigues otro. No se va a acabar el mundo, no se va a acabar tu vida. Podrás perder un negocio, al rato Dios te da otro. Podrás perder una escuela, al rato Dios te pone en otra, hasta en una mejor. Podrás perder dinero, al rato lo recuperas, el dinero va y viene, al rato lo recuperas. Podrás perder un carro, al rato Dios te va a dar uno mejor. Podrás perder un hombre, una mujer, sí, Dios te va a dar un hombre mejor, hombre, no te preocupes. ¿Para qué lloras tanto? Ay, me quiero suicidar, no, hombre. No vale la pena ese chango, no vale la pena. Ay, pastor, es que usted no ha oído las palabras tan dulces que me ha dicho. No, déjate de tonterías, hombre, son puras palabras, ni te quiere. Si te tengo problemas. Es que ya me bajó las estrellas del cielo. No, hombre, olvídate. ¿Ah? Ay, Dios mío, yo decía otra cosa, bueno. Pero, podrás perder eso, lo vas a recuperar. Pero iglesia, si pierdes la fe, lo pierdes todo. Nomás no pierdas la fe. Podrás perder un trabajo, lo vas a recuperar. Una escuela, un hombre, una mujer, lo vas a recuperar. Un dinero, lo vas a recuperar. Pero no pierdas la fe, porque si pierdes la fe, lo pierdes todo. Se acabó todo. Y te vas a ir cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Entonces, iglesia, cuando combinamos lo que sabemos, lo que conocemos con el creer, cuando hacemos esa mezcla, esa fusión, esa combinación, provocamos una bomba atómica espiritual sobre tu vida y empiezas a caminar en esa dimensión de fe y las puertas de los cielos se abren sobre tu vida y cosas grandes suceden. Pero necesitamos mezclar, hacer esa fusión. Ya lo que sabe, ya la mayoría de ustedes saben mucho, conocen mucho, ya han escuchado muchas predicaciones, mucho mensaje. Ya nada más créelo. Créelo, ponlo por obra en tu vida y las cosas van a cambiar. Y los milagros van a suceder. Y más ahora que estás terminando 7 días de ayuno. Dios va a empezar a derramar. Ya empezó a derramar cosas tremendas. ¿Cuánto realmente les gustaría y creen que se puede llevar y vivir una vida sin límites? Yo lo creo. Lo estoy viviendo. A mi nivel lo estoy viviendo. Te puedes llevar una vida sin límites. ¿Sabes por qué puedes llevar una vida sin límites? Porque Dios no tiene límites. Y como Dios no tiene límites, pues no te pone límites. No te los puede poner porque Él no los tiene. Los anda buscando, no los tiene. ¿Alguien está escuchando? Una vida sin límites. Pedro fue el que caminó por el agua. ¿Cuántos saben que Pedro caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué crees que Pedro caminó sobre el agua? Porque le creyó a Jesús. Le dijo, Jesús, si tú eres verdaderamente Jesús el que está ahí, porque creían que era un fantasma el que apareció ahí en el mar. Si tú eres Jesús, haz que yo vaya para allá. Y Jesús le dijo, ven. Y le creyó, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre él. Ahora mi pregunta es esta, iglesia. En la barca, no nada más iba Pedro. En la barca iban varios discípulos. No sé cuántos, pero iban varios. No sé si todos o algunos, pero iban varios. Entonces, no nada más estaba Pedro en la barca. ¿Y por qué no más Pedro caminó sobre el agua? Si iban varios discípulos, porque nomás Pedro le creyó. O sea, van varios discípulos en la barca y nomás uno caminó, pues sí, porque nomás ese le creyó. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Por qué vemos gente que avanza y gente que no avanza? Porque los que avanzan le creen a Dios. Entonces no basta con que sepas y conozcas y tengas buena conducta, tienes que creer. Iglesia, escucha, los milagros suceden por creer, no por saber, no por conocer. No me malinterpretes, tienes que saber, claro que tienes que saber primero, si no, ¿en qué vas a creer? ¿Me estoy explicando? Tienes que saber, tienes que conocer. Pero los milagros suceden cuando crees. En lo que crees, no en lo que sabes, no en lo que tienes, no en lo que conoces, no en lo que piensas, no en lo que razonas, no en la lógica, es en lo que crees. Entonces ahí van los discípulos, son varios. Pues sí, eran varios, pero nomás uno caminó sobre el agua, el que le creyó. ¿Pero por qué no caminó Juan? Juan era de muy buena conducta, el discípulo Juan. Juan amaba mucho al maestro, era una conducta así, era muy amoroso, muy tierno, una conducta hermosa. Pedro era muy arrebatado, era medio loco. Pedro, inclusive le acaba de decir Jesús, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque no pones la mirada en lo terrenal, pones
¿Por qué no pones la mirada en lo espiritual? Pones la mirada en lo terrenal. Le dijo, apártate de mí, imagínate. Pero ese fue el que caminó sobre el agua. ¿Por qué no caminó Juan, que tenía una buena conducta? Te vuelvo a repetir, iglesia. Porque los milagros no suceden por lo que crees, por lo que sabes, ni por tu conducta. Suceden por lo que crees. Tú crees, el milagro viene. Pero tengo muy poco conocimiento, apenas tengo poquito, pastor, viniendo a la iglesia, pero ya crees en algo. Eso poquito que crees, eso ya conoces algo, ya tienes poquito conocimiento, eso poquito que sabes, créelo. Y Dios va a hacer cosas grandes. Mira el centurión, aquí está la muestra, el centurión no era cristiano, no era uno que estuviera constantemente conociendo la palabra de Dios, nomás tenía cierto conocimiento. Pero a ese conocimiento le agregó el creer y Jesús se maravilló y el milagro vino. Qué increíble es Dios. Amén. ¿Cuántos están recibiendo una palabra hoy? Y en la iglesia sucede lo mismo. ¿Por qué unos sí alcanzan los milagros y otros no? Porque esos sí están creyendo. ¿O qué Pedro recibió? Escúchame, que Pedro sí caminó por el agua porque Pedro recibió un discipulado aparte de Jesús, aparte de los demás. Les enseñó algo, le enseñó a Pedro algo más que a los otros. No, a todos les enseñó lo mismo. Todos los discípulos vieron los mismos milagros, vieron la misma enseñanza. Entonces, ¿por qué nomás Pedro caminó? Porque Pedro sí lo creyó. ¿Estás conmigo, iglesia? Y en la iglesia sucede lo mismo. Todos escuchan el mismo mensaje, la misma predicación. A nadie se le da una predicación individual, todos escuchan lo mismo. ¿Y por qué unos sí avanzan y otros se van quedando? Porque unos sí creen y otros no. Entonces salen de aquí, salen con mucho conocimiento, gloria a Dios, pero nomás lo dejan el conocimiento en la mente, no lo pasan al corazón, no lo creen y nada sucede. Y ya para las 2, 3 horas que salieron de aquí, ya están hasta peleándose, ¿no? Ya se les fue toda la unción. O al otro día. Pero cuando tú tomas la palabra que se te enseña, que es una semilla, y no dejas que esa semilla te la roben porque la crees, así pasen días, semanas, ahí está. Yo la creo. No se ha cumplido, sí, pero yo la creo. Y yo me acuerdo que el pastor nos enseñó hace 2 meses y medio, me acuerdo viendo una predicación, y esa semilla yo la tomé y yo la creo. Y no se ha cumplido, no se ha cumplido, pero no le hace, se va a cumplir. Tenemos que entrar hoy, aprender a entrar a esa dimensión de fe. Y ve conmigo, por último, el versículo 13. Volvamos a la historia, ya para terminar. Mira cómo dice en el versículo 13. Estamos en Mateo capítulo 8, versículo 13. Mira cómo termina la historia del centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sucedió el milagro o no sucedió? Pero sucedió, mira lo que Jesús le dijo. Le dijo, como creíste, te sea hecho. Ah, entonces va a ser hecho conforme tú creas. Eso es lo que está diciendo. Dice de otra manera, en la medida en que tú creas, es en la medida que se te será hecho. Entonces mi pregunta es a esta iglesia, ¿quién puso el límite? ¿Jesús o el centurión? Jesús. Perdón, el centurión. Mira, dice, como creíste, en versículo 13, te sea hecho. ¿Quién puso el límite? ¿Jesús o el centurión? El centurión. Iglesia, Dios no tiene límites. Por lo tanto, no te puede poner límites. ¿Estás siendo claro en esto? No te los, aunque quiera ponértelos, Él no tiene límites. ¿De dónde los agarra? Porque no los tiene. Entonces, el único que pone los límites, ¿quiénes somos? Tú y yo. Entonces, tú vas a llegar tan alto como tú creas que puedas llegar. Te lo voy a repetir. Tú vas a llegar tan alto y tan lejos como tú creas que puedas llegar. Claro, siempre dependiendo de Dios. Tampoco fuera de Dios no vas a lograr nada. Como creíste, te sea hecho. Tú y yo ponemos los límites. Entonces no te quejes, no le reclames a Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? Pues es que no has creído, hijo. Yo ya te di la promesa, te di la palabra. Si me ponen en la pantalla Marcos capítulo 9, versículo 23, mira lo que dice la escritura. Marcos 9, 23. Dice, al que cree, todo le es posible. Y habiéndolos llamado, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Al que qué? Al que cree.
Tienes ya ese conocimiento, créelo, ya te fue hecho. Si dijo Jesús, como creíste, te será hecho. Al que cree, todo le es posible. Yo quiero que pongas atención en ese versículo, porque dice claramente, al que cree. No dice, al que sabe, todo le es posible. No dice, al que conoce, todo le es posible. Al que tiene, todo le... No, dice al que cree, no al que sabe. Pero necesitamos saber, claro. ¿Estoy siendo claro? Pero tienes que, eso que sabes, te tienes que creer. Porque es creyendo como se hacen los milagros, es creyendo como se hace lo posible. En las iglesias normalmente llega gente que son nada más simpatizantes. Todos entendemos lo que es la palabra simpatizante, ¿verdad? Llega mucha gente que nomás simpatizan con el evangelio, simpatizan con la palabra, simpatizan con las predicaciones, les gusta oír la predicación, les gusta oír los mensajes en la iglesia, pero nada más son simpatizantes, nomás les agrada oír. Nunca se convierte, nunca hacen un compromiso realmente con Dios. Y Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere creyentes, de creer. Algunos de ustedes todavía son simpatizantes. Quiera Dios que el día de hoy dejes de ser un simpatizante porque te gusta la palabra, porque te gustan las alabanzas, la música. Ay, me gusta como canta Caleb y yo pues eso vengo. Y está bien, qué bueno. Y me gusta la predica, sí, pero deja de ser un simpatizante. Y ahora deja que Dios haga una transformación en tu vida y te conviertas realmente a Dios y seas un creyente de la palabra creer. Porque son los creyentes los que alcanzan las promesas. Son los creyentes los que obtienen las bendiciones, no son los simpatizantes. Los simpatizantes nomás están llenándose de conocimiento y de saber, pero no hacen un compromiso con Dios. Pastor, no tengo capital para emprender esto, para emprender lo otro, pero tienes fe. Ahí está tu capital. Es que no tengo recursos, pastor, para hacer esto, para emprender aquello, pero tienes fe. Sí. Pues ya, ahí están los recursos. Van a venir porque con la fe los vas a traer. La fe va a hacer que se convierta, eso que no hay nada, se convierte en un buen capital. Pastor, es que no tengo salud, pero tienes fe. Ahí está tu salud. Pastor, pero es que no tengo mucha capacidad, mucha inteligencia. ¿Tienes fe? Sí, pues ahí está tu inteligencia, ahí está tu capacidad. En la fe, en lo que crees. Es que siento que no puedo creer, siento que yo no puedo con esto, pastor, yo siento que yo no batallo mucho, siento que no puedo creer, pues pídele a Dios que aumente tu fe. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesucristo, Jesucristo, aumentanos la fe. Ya vimos que haces milagros, ya vimos, andamos contigo 3 años y medio, ya hemos visto, pero aumentanos la fe, le dijeron a Jesús. Es muy válido que te humilles y le digas a Dios, Dios, estoy batallando para creer. Mira, conozco, sé que ya me diste esta palabra, ya me profetizaron, ya me dieron esta palabra, pero me batallo para creerlo. Ayúdame a creer. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a aumentar tu fe. Porque es en la dimensión de la fe donde las cosas se mueven. ¿Sabes que ahora que estamos en el ayuno? Pues hoy terminamos el ayuno, gloria a Dios. 7º día. Pero mientras estamos en el ayuno, estuvimos mi esposa y yo orando, ¿verdad? La pastora y yo orando pues primeramente por nosotros como familia, por mis hijos, y luego por la iglesia, por todos ustedes, por el ministerio, por la ciudad, por el reino de Dios, por todo. Pero principalmente empezamos por nuestra familia, por nosotros como pareja, como matrimonio, y luego nuestros hijos, y hemos declarado muchas cosas. ¿Sabes que en la Escritura tenemos un lema en nuestro hogar? Es un versículo de la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la descendencia de los justos será poderosa sobre la tierra. La descendencia de los justos, y ese es un lema que tenemos nosotros y lo hemos declarado. No solamente sabemos no solamente sabemos ese pasaje, lo creemos. Que nada sirve que lo sepas. Sabemos que existe esa escritura que dice que la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Y lo creemos. Y mira, en esta semana que iniciamos el ayuno, tengo 4 hijos.
Antes tenía nomás 2 hijos, mi hijo Dani y mi hija Adriana, pero ya se casaron y ya tienen 5 años de casados. Por cierto, no me han dado nietos. Bueno, pero esas son cosas personales. Pero 5 años de casados, entonces ahora tengo 4 hijos. Tengo mi hija Becky, que es la esposa de Dani, y tengo mi yerno, ¿verdad? El esposo de mi hija Adriana, son 4 hijos. Bueno, en esta semana los 4 hijos, mira, estamos orando y ayunando para cosas grandes por nuestros hijos. Más de lo que Dios los ha bendecido. Y en esta semana, mi yerno, el esposo de mi hija Adriana, cumplió uno de sus sueños poderosos y fue a Haití. Él es pastor de jóvenes en la iglesia donde está junto con mi hija. Y se llevó a algunos jóvenes y fueron a Haití a una misión, a levantar un orfanatorio y apoyar a los niños allá de Haití. Estaba contentísimo de que era uno de sus sueños poder ir allá. Y fue y cumplió y regresó, y estaba contentísimo. Regresando le dice, porque aparte tiene su trabajo, aparte de trabajar tiempo completo en la iglesia, tiene su trabajo aparte. Y su patrón de su trabajo le habló y le dijo que le iba a subir el salario y que estaba muy agradecido de que él fuera su empleado. O sea, todas esas cosas empezamos estoy hablando del esposo de mi hija Adriana. Y mi hija Adriana nos avisa que en esta misma semana ella trabaja, aparte también de estar en el ministerio como pastora de jóvenes en la iglesia de Houston donde están. Aparte de estar pastoreando, mi hija Adriana está en la escuela y trabaja en una clínica de asistente médico. Yo no sé cómo le hace con el tiempo, pero hace todo eso. Bueno, le acaban de decir en la clínica, la honraron, declarándola la empleada del mes de la clínica. Todo está en esta semana. Me habla Dani, mi hijo Dani. Me dice, papá, estamos bien contentos porque este martes que acaba de pasar, dijo, le acaban de subir a Becky, mi esposa, la acaban de ascender a manager en el trabajo donde está. Y luego nos manda mi hijo, el día de ayer, antier, nos manda su agenda. Tú sabes que él tiene una banda, su ministerio es adorar a Dios, es el ministerio que Dios le dio. Y él tiene su banda. Y nos manda su agenda para que oremos, mi esposa y yo, por su agenda. Dice, papá, increíble, dice, apenas los primeros días de enero, dice, y ya se llenó mi agenda hasta el mes de septiembre. Llena su agenda hasta el mes de septiembre en los primeros días. Porque Dios es bueno. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra de Dios, mi esposa y yo, hay un versículo que dice que la descendencia de los justos será poderosa en la tierra, y lo hemos creído. Y mira todo lo que sucede. Me manda un texto una mujer de aquí, ayer, mientras estoy preparando el mensaje. Yo todo el sábado, yo no contesto llamadas, el sábado un que otro texto, pero no contesto llamadas. Yo el sábado estoy con el Señor, recibiendo indicaciones, qué mensaje dar el domingo, y no me gusta que sea interrumpido por nada. Me manda un mensaje una mujer de aquí a la iglesia. Me dice, pastor, es que estoy bien contenta. Acaba de tener una junta mi hijo en su trabajo, y lo honraron y dijeron que era uno de los mejores empleados, y hasta una gift card le dieron. Pues que se moche, ¿verdad? Con el pastor lo llevan. Nosotros oramos por ti, Juan. Bien contenta, me mandó un mensaje. Y otra mujer también me mandó un mensaje ayer. Parece que se ponen de acuerdo los sábados, le voy a mandar un mensaje al pastor. No, gloria a Dios. Y que también recibieron unas buenas noticias. ¿Qué fue lo que pasó con esas buenas noticias de esa otra mujer? Esa otra mujer había hablado con mi esposa, con la pastora, y le había pedido oración. Ore por mi hijo porque le detectaron una enfermedad. Y queremos que esa enfermedad no sea maligna, sea benigna. Y la pastora le dijo, mujer, mire, no vamos a orar para que esa enfermedad sea benigna o maligna. Vamos a orar para que no exista esa enfermedad. Para que no esté esa enfermedad ahí. Y dicho y hecho, me mandó un mensaje ayer. Estoy bien contento, pastor, porque ya me dieron los resultados y no tiene nada. Dale un aplauso a Jesús. Hay que tener fe, hay que creer en Él. Y por último, aquí hay una mujer que durante bastante tiempo estuvo viniendo sola. Pero ella nunca dejó de creerle a Dios. Orando por su esposo, orando por sus hijos. Y nunca dejó de creerle a Dios. Y yo cada vez que la veía, ella es testigo, le decía, yo he de ver a su familia aquí. Y los he de ver sirviendo. A su esposo y a su hijo. Y hoy día aquí está su esposo, aquí está su hijo. Y lo increíble, iglesia, lo increíble, que no nada más vienen, yo los salvo y está aquí la familia completa, no nada más vienen a la iglesia, lo increíble es que sirven en la iglesia.
trabajan en la iglesia, el esposo y el hijo. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que le creyó a Dios. Entremos a esa dimensión de fe. Ponte de pie, por favor. Entremos a esa dimensión de fe, iglesia.